Bolivia ha sido trending topic estas últimas semanas en la plataforma de redes sociales Twitter. Esto debido a la connotación mundial que causó la renuncia de Evo Morales, ahora expresidente del país sudamericano. América del Sur está viviendo épocas muy violentas con las marchas y protestas en contra de varias políticas tomadas por los líderes de estos países. Pero, en Bolivia, al parecer se logró el objetivo, la renuncia de Evo Morales. Evo Morales presentó su renuncia el día 10 de noviembre enviando una carta a la Asamblea Legislativa para legalizar este acto. Ahora veremos los motivos que llevaron al expresidente a enviar su renuncia. Cabe destacar que aquí no se nombrará ningún golpe de Estado, porque, como tal, jamás existió. La reelección. Morales gobierna Bolivia desde el 22 de enero de 2006. La Constitución boliviana dispone que solo 2 mandatos presidenciales continuos son permitidos, pero Morales ya iba por el tercero, debido al cambio de república a Estado plurinacional. El 20 de octubre, el presidente buscaba asegurarse un cuarto mandato que le habría permitido gobernar hasta el 2025. Para lograr esto, el presidente tuvo que cobijarse en fallos del Tribunal Constitucional para habilitarse como candidato. Y es que el 21 de febrero de 2016, más de la mitad del país votó en contra de una posible nueva reelección del dirigente cocalero. Gracias al Tribunal Constitucional y al reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, ambas entidades acusadas en Bolivia de ser funcionales al gobierno, Morales logró ser candidato una vez más. Las protestas empezaron hace 3 semanas, pero ya se veía venir que este nuevo intento de reelección iba a ser el más difícil que afrontaría desde su primera victoria presidencial hace 14 años. Lo que no muchos vaticinaban era un desenlace como el que ahora Bolivia entera presencia con la caída de Morales. La presión de los movimientos cívicos. Liderados por el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se logró realizar movilizaciones desde el día en el que Evo Morales fue presentado como presidente oficial, por ganar sobre un margen del 10% al mayor opositor, que vendría siendo Carlos Mesa. La oposición a Morales apostó desde el primer momento a la movilización callejera para reforzar la mano del presidente. Con huelgas y paros por todo el país, Bolivia se convirtió en una gran batalla campal entre partidarios del presidente y sus detractores. Pero a diferencia de las crisis políticas que vivió el país durante el mandato de Morales, las protestas se hicieron fuertes esta vez en la ciudad de La Paz, uno de los bastiones de Evo. Universitarios y clases medias salieron noche tras noche a enfrentarse a la policía y a los poderosos sindicatos y movimientos sociales, entre ellos mineros y cocaleros, llegados a la sede de gobierno para defender al presidente. Los heridos han sido centenares, aunque solo se han reportado 3 muertos antes y hasta el momento un margen de 6 muertos, algo que parece poco dada la intensidad de la violencia de los enfrentamientos y teniendo en cuenta que los mineros usan dinamita en las protestas. Así, un presidente que llegó al poder hace casi 14 años tras una larga trayectoria de protestas como líder de los sindicatos de productores de hoja de coca, se vio cercado por quienes pasaron de reclamarle una segunda vuelta ante Carlos Mesa a exigir su renuncia. Radicalización de la oposición. Y es que la oposición hacía tiempo que había dejado claro la exigencia de una segunda vuelta
entre Morales y Mesa y venía pidiendo, en contraparte, ahora, la renuncia del mandatario. El endurecimiento de las posturas de la oposición vino de la mano del creciente protagonismo del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue una de las caras más visibles a la hora de pedir la renuncia del gobierno y del Congreso. Con Camacho llevando la voz cantante, los opositores ya no se conformaban ni siquiera con la renuncia de Morales, y más tras conocer la auditoría, de la cual se hablará posteriormente. Camacho pasó a exigir entonces que dimitieran al presidente y todo su gobierno, también los senadores y diputados, además de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. Luis Fernando Camacho fue el gran protagonista de las protestas que atravesó el país. Todo para dejar el país en manos de una junta de notables que designe un nuevo Tribunal Supremo Electoral que celebre nuevas elecciones en un plazo de 60 días. La OEA nos ha demostrado que el fraude era tan obvio que por la resistencia del pueblo boliviano no podía ocultarlo. El presidente de Evo Morales ha cometido delitos, dijo Camacho este domingo. El ejército y la policía en contra. En esa renuncia también parece clave el pronunciamiento del general Williams Calimán en nombre del alto mando de las Fuerzas Armadas bolivianas. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia, decía Calimán en un comunicado. La solicitud a Morales, decía la nota, fue formulada tomando en cuenta la escalada del conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la condición política del Estado. Al posicionamiento de los militares a favor de la renuncia del presidente hay que sumar que desde el viernes pasado, cuando estaban a punto de cumplirse 3 semanas de violencia en las calles, comenzó a extenderse por el país un motín policial. Los agentes de diversas unidades, primero en Cochabamba y luego en todas las capitales departamentales, comenzaron a declararse en rebeldía, uniéndose así a las protestas contra el gobierno. Y aunque a diferencia de otros gobiernos en problemas en la región, Morales sigue disfrutando de un enorme poder de movilización entre sus bases, y la policía trata de calmar y apaciguar a estos movimientos que ya son vandálicos. El Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas ya se aliaron con los policías para detener estos actos vandálicos que están pasando hoy en día en Bolivia. Antes los militares no querían apoyar, eso debido a la postura del general Calimán. Ahora ya trabajan en conjunto para atrapar a esa gente vandálica que anda por el país. La auditoría y el fraude confirmado. En pleno escrutinio, el mismo día de la votación, y con la oposición ya hablando de un fraude, la propia misión de observadores de la OEA apuntó a la interrupción del conteo como una de las sustanciales deficiencias que minaban la necesaria credibilidad y transparencia. El gobierno le pidió a la OEA una auditoría para despejar cualquier duda, y hay que recordar que el candidato opositor Carlos Mesa, quien denunciaba fraude descarado, rechazó en todo momento las condiciones en las que el organismo iba a revisar el escrutinio. Mesa quedó de segundo en los comicios del 20 de octubre, y desde el primer momento aseguró que Morales no alcanzó la diferencia necesaria para derrotarlo en primera vuelta. La auditoría resultó devastadora para el gobierno. La OEA determinó que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen de 10%, que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral. La OEA
Asegura también que encontró actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas. En el informe de 13 páginas señala que en muchos casos no se respetó la cadena de custodia de las actas y que hubo manipulación de datos. Morales respondió este domingo 10 de noviembre con una declaración ante la prensa en la que, sin mencionar a la OEA y sin señalar la fecha, llamó a nuevas elecciones. Pero unas horas después, y con la presión de las Fuerzas Armadas en su contra, decidió dimitir. Morales ahora posee asilo en México y acá, en Bolivia, se vive una tensión por parte de los grupos opositores contra los grupos partidarios del gobierno. Y es que, con todo el caos que hay acá en Bolivia, la policía y las Fuerzas Armadas ya se movilizaron para contrarrestar esta, para evitar que haya más pérdidas y que haya más luto. Es por eso que acá en Bolivia se viven momentos tensos hasta el día de hoy. Ese ha sido el video, espero que te guste. Si te gustó, deja tu like. También te puedes suscribir acá abajo para ver más contenido de este tipo. Activa la campanita para saber qué días hago videos, para que te llegue una notificación. Si no conoces mi página en Facebook, abajo te dejo el enlace. Se llama ProHeroMFG Online en Facebook. También puedes visitar mi cuenta en Instagram, ProHeroMFG. Y si quieres leer algunas historias en Wattpad, pues acá abajo te dejo el link hacia mi dirección de Wattpad. Saludos también para algunos de mis compañeros. Saludos a Andrea, saludos a Josué, saludos a Geraldine y también a Rodrigo Aranil. Gracias por ver mis videos y nos vemos hasta la próxima.